Muy buenos días a todos. De parte del equipo de Gemba Academy LATAM, deseamos que se encuentren bien de salud y tomando los cuidados necesarios. El día de hoy vamos a presentar nuestro webinar Cómo incrementar la productividad de sus procesos con la aplicación efectiva de estándares, donde Jaime romperá algunos mitos sobre los estándares, usando conceptos de trabajo estandarizado para ayudarnos a crear y usar estándares de manera efectiva. La presentación tendrá una duración de 45 minutos y una sección de preguntas y respuestas de 15 minutos al final de la presentación. Para enviar sus preguntas durante la presentación, escribirlas en el chat de preguntas a la derecha de su dispositivo. Iremos recolectando sus preguntas para responderlas en los minutos finales. Por favor, verificar que sus micrófonos estén en silencio para evitar interrupciones. Y les recordamos que el webinar de hoy será grabado. Déjenme presentarles al expositor de este webinar, Jaime Villafuerte, presidente de Gemba Academy LATAM, ganador del Shingo Prize en 2015, autor de libros como Creando una cultura Kaizen e implementando Lean Six Sigma Memory Yogurt. Jaime es MBA del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, máster en operaciones de la Universidad de Florida, certificado Six Sigma Master Black Belt. Durante sus más de 20 años de carrera profesional ocupó cargos como vicepresidente de mejora continua del US AmeriBank, director de Lean Six Sigma en Javelin Corporation y gerente de operaciones Lean en Stanley Black & Decker. Y el día de hoy compartirá parte de esta experiencia y conocimiento con nosotros. Jaime, adelante. Muchas gracias, Kevin. Gracias a todos por su tiempo y como dijo Kevin, espero que todos estemos bien con nuestras familias. Creo que es un momento importante para todos unirnos y aprender lo mejor que podamos a convivir con nuestra nueva realidad. Y dentro de ese contexto, queríamos compartir con ustedes un elemento que es muy importante ahora y siempre, que es cómo utilizar los estándares de manera más efectiva. Una pregunta frecuente que recibimos es por qué los estándares que creamos no generan los resultados esperados. Y esta presentación vamos a explicar cómo las buenas intenciones y todo el extenso trabajo puesto en la creación de estándares terminan en muchos casos en coloridos procedimientos que no son usados y por lo tanto no producen los resultados esperados. En muchos casos vemos estándares pegados en tableros que con el tiempo se convierten en papel decorativo, que es realmente una pena. Entendiendo primero en qué fallamos, vamos a proponer cómo deberíamos crear estándares y cómo debemos usarlos de manera más efectiva. Para eso es importante clarificar que la creación de estándares es solo una parte de un proceso más completo. La creación de estándares es solo el comienzo. Crear estándares sin entender el proceso que permite su efectiva aplicación es una pérdida de tiempo. Saber cómo apropiadamente usar estándares hace la diferencia en su efectividad. Muy bien. En esta presentación, como les comentaba, vamos a incluir los primeros puntos. Primero, vamos a desmitificar el propósito de los estándares de producción. Vamos a responder la básica pero importante pregunta: ¿para qué realmente sirven los estándares? Segundo, vamos a definir las características o expectativas de los estándares. Tercero, vamos a revisar cómo podemos clasificar los estándares en relación a su complejidad y su específico propósito, para así establecer con claridad qué tipo de estándar debemos crear para resolver el problema que tengamos. Cuarto, vamos a explicar el uso de las 5W1H, una herramienta muy poderosa que se utiliza en la creación de estándares. Es la herramienta que vamos a usar aquí en esta presentación. Y quinto, vamos a definir el cómo utilizar los estándares de manera efectiva y así incrementar productividad de nuestras operaciones. Muy bien, señores, comencemos con definiendo el propósito. ¿Cuál es el propósito de los estándares? Hay muchas ideas equivocadas acerca del propósito y uso de los estándares en muchas plantas. Una de las más perversas y difíciles de cambiar es creer erróneamente que los estándares son hechos para los operarios.
Por ejemplo, líderes ingenieros piensan que los estándares sirven para que los operarios puedan revisarlos y no olvidarse cómo hacer su trabajo apropiadamente. Así los estándares se cuelgan cerca del trabajo, copiando lo que otras empresas como Toyota hace por muchos años. Sin embargo, un operario, después de ser entrenado y de repetir el trabajo por algunos días, no necesita revisar el estándar para hacer apropiadamente su trabajo. En Toyota, por ejemplo, los estándares no están cerca del área de trabajo para el operador, están para el supervisor, para los jefes de grupos, para los ingenieros, como herramienta para gestionar adherencia y mejorar sus procesos. Los estándares son herramientas para los supervisores. Repito, señores, los estándares son herramientas para los supervisores. De hecho, líderes deben usar los estándares en su día a día para resolver cuando una operación tiene problemas, ya sea en términos de productos defectuosos o cumplir su meta horaria. Una de las primeras preguntas que un líder debe preguntar es, ¿dónde está tu estándar? Con el intento de reconocer cuáles son las desviaciones. Si no lo hacemos, la resolución de problemas se convierte difícil, imposible. Imagínense, si no sabemos ni siquiera cuál es el estándar. Muy bien. Aquí alguna de las respuestas cuando hacemos esta pregunta. ¿Por qué nuestros estándares no generan los resultados esperados? Y muchos de ustedes se hacen esa pregunta. Y cuando yo recibo esa pregunta y digo, ¿por qué creen ustedes que sus estándares no generan? Las respuestas comunes vienen más o menos así. Primero me dice, nuestros operarios no los siguen porque no los entienden. Luego, a veces me responden, tenemos estándares, pero los operarios siguen cometiendo errores. En otras ocasiones, la respuesta apunta a la complejidad de los procesos. Nuestros procesos son muy complicados para usar estándares. Y en otras, la razón es la falta de recursos. No tenemos tiempo ni personal para crear todos los estándares que necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes slides, vamos a analizar cada una de estas posibles respuestas, las más comunes que he recibido, siguiendo el mismo proceso que aplicamos con todos nuestros clientes para identificar la real causa raíz del problema. ¿Por qué nuestros estándares no generan los resultados esperados? Comencemos. Entonces, la primera, los operarios no siguen los estándares que tenemos. Cuando preguntamos por qué no los siguen, la respuesta más frecuente que recibimos se refiere a la calidad de los estándares. Estándares están mal hechos, es la respuesta típica. Al seguir indagando, ¿pero por qué están mal hechos? La respuesta que recibimos evidencia también una falta de entendimiento del real propósito de los estándares. Para construir buenos estándares debemos saber cuáles son las especificaciones de un estándar efectivo. No podemos definir un proceso de creación de estándares que produzca buenos estándares si no entendemos para qué lo vamos a usar. Si la respuesta es que los operarios no tienen habilidades para entender los estándares, generalmente no es que los operarios sean incapaces de entender los estándares. Si lo fuera, el problema es más grave, es un problema estructural en su proceso de selección de personal, que no solo afecta a la adherencia a los estándares, pero todas las funciones de ejecución en su empresa. En la mayoría de los casos, felizmente, es consecuencia que los estándares no son creados ni enseñados correctamente. No es la calidad de los operarios, sino la calidad de cómo enseñamos los estándares, cómo los entendemos. Por ejemplo, estándares deben crearse con los operarios, identificando los puntos críticos que son relevantes para que el proceso no falle. Una tercera respuesta, que es poco mencionada, pero que sin embargo es la razón más común para que los operarios no sigan los estándares, es que los líderes no saben cómo usar los estándares correctamente. Como decía, pocos líderes establecen y mantienen rutinas de adherencia de procesos como parte de sus actividades diarias. Algunos comienzan, caminan y saben por intuición o por años de experiencia que tener el estándar a la mano para validar la operación tiene mucho más valor que simplemente caminar alrededor de la planta sin entender qué está pasando. Lo único que uno ve es gente ocupada, pero no necesariamente añadiendo valor. Rutinas de adherencia permiten que a los supervisores, jefes de turno, ingenieros, y puedan identificar estas desviaciones
en la ejecución de los estándares y así prevenir que esos errores se conviertan en producto no conforme o pérdidas de productividad. En todo caso, estas tres razones muestran una falta muy clara de que no conocemos cómo crear y cómo usar los estándares. Y para poder entenderlo, necesitamos primero saber cuál es el propósito en general de los estándares. Entonces, para poder responder estas preguntas, voy a tener que explicarles un poco de propósito y cómo usar, cómo crear y cómo usar estándares. Muy bien, comencemos con el propósito. El único propósito de los estándares es productividad. El objetivo final es mejorar nuestra productividad, reducir productos defectuosos, reducir nuestros costos, eliminar atrasos en la entrega de productos, prevenir accidentes, incrementar la satisfacción de nuestros empleados. Si eso no hace el estándar, entonces no los estamos usando bien. Para alcanzar el propósito, los estándares deben utilizarse de dos formas. La primera se refiere a estabilizar el proceso, o sea, crear procesos más estables. O sea, reducir la variabilidad de los procesos, eliminando las causas que generan esas desviaciones de los estándares a través de la aplicación de rutinas diarias, o lo que le vamos a llamar el ciclo SDCA, por sus siglas de inglés de estandarizar, hacer, validar y ajustar. Luego, el segundo propósito es los estándares sirven para mejorar los procesos, usando estándares para identificar oportunidades de mejora de procesos y la aplicación de rutinas disruptivas, o lo que muchos ya conocen que es el ciclo PDCA, que es planear, hacer, validar y ajustar. Si se dan cuenta entonces, los estándares deben entenderse en el contexto de rutinas, no de documentos impresos. Y son rutinas gestionadas por los líderes, no necesariamente solo por los operarios. Tener los estándares sin esas rutinas no genera mayor valor, es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero. Ahora, vamos a revisar en más detalle cómo podemos utilizar esas rutinas de estándares. Entonces, la variabilidad en los procesos, sabemos que es el enemigo. En el léxico de Lean le llamamos Mura, y es una de las principales causas de la baja de productividad. La Mura o la variabilidad genera picos de estrés y luego picos de tiempos ociosos, o llamados Muri o Mura de espera, respectivamente. Estos picos de estrés hacen que las personas y maquinarias trabajen más allá de los límites normales. Estresan a las personas, o sea, las hacemos trabajar en turnos más largos, por periodos más extensos, y no generalmente con los descansos adecuados. ¿Qué genera eso? Genera mayor número de errores, errar es humano, por cansancio o fatiga, que se traducen en ¿qué? En productos defectuosos, menor rendimiento e inclusive accidentes. Pero no solamente las personas se estresan, también las máquinas se estresan. El estrés en las máquinas que crea paradas imprevistas, producto no conforme, ¿debido a qué? A fallas por falta del mantenimiento preventivo que deberíamos darle y que no lo realizamos porque no hay tiempo para hacerlos. Entonces, la variabilidad crea esta sobrecarga o estrés en las personas y máquinas y esta a la vez crea desperdicios como errores, paradas, que finalmente impactan la productividad. Para combatir esta variabilidad, debemos crear rutinas que nos permitan detectar y luego corregir desviaciones. Entonces, aquí introducimos el término de desviaciones como el elemento que debemos detectar y corregir. Y para eso tenemos que crear rutinas. Muy bien, vayamos a la rutina de mejorar los procesos. Y este es el segundo propósito de los estándares. Usamos los estándares como la línea base para identificar que debemos mejorar para eliminar y reducir la variabilidad a través de saltos de mejora continua. Este no es el día a día, este es cambios disruptivos que vamos a hacer. Taiichi Ohno, el creador del sistema de producción Toyota, reconoció la relevancia de estos estándares en la mejora continua. Él dijo, no hay mejora continua sin estandarización. Entonces, si realmente queremos mejorar nuestros procesos, el primer paso es crear estándares. Sin embargo, no muchos de los estándares que creamos nos sirven para eso. Déjenme contarle algunas cosas. Por ejemplo,
Cuando existe un producto no conforme, la primera pregunta, como les contaba, del supervisor, líder, ingeniero debería ser, ¿pueden mostrarme el estándar de este proceso? ¿Por qué? Para poder entender qué desviación ocurrió e iniciar una mejora de procesos o simplemente corregir la adherencia. Si hay que mejorar el proceso, trabajamos en eso, pero si el operario no ha adherido al proceso, entonces le ayudamos a que reconozca qué desviaciones él o ella está creando. Pero ¿qué pasa si no hay un estándar? Lo único que queda es tratar de entender cómo el proceso debería funcionar. ¿Cuáles son los puntos críticos? En base a las opiniones o experiencias de quienes están en ese momento tratando de resolver el problema. Eso es como tratar de crear una versión rápida del estándar, porque estoy tratando de identificar cuál debería ser la condición normal de trabajo. Como no hay estándar, solo voy a tener la información, el input de las personas que están alrededor. Y normalmente esa versión es incompleta y muchas veces una versión errada. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que el operario dice una forma, luego viene otro, dice otra forma, viene el mecánico, dice otra forma, y así sucesivamente estamos tratando de identificar cuál realmente era la forma de hacer las cosas de manera correcta? La falta de un estándar hace que la mejora del proceso sea un pasto mental, difícil, doloroso y riesgoso. No una experiencia grata, aunque al final debería ser muy beneficiosa. Si tuviéramos un estándar, imagínense en este caso, el líder tiene el estándar, lo podría usar como una herramienta colaborativa, porque lo podría mostrar, analizar con los operarios e ingenieros, identificar cuáles eran los puntos críticos que el estándar había reconocido y comenzar a impulsar ideas de mejoras de una manera rápida, eliminando discusión y haciendo que el descubrimiento de las ideas tomen la parte principal del tiempo y no tratar de identificar qué realmente es el trabajo. Entonces, hasta ahí se dan cuenta que el estándar no es una herramienta para los ingenieros, es una herramienta para el supervisor y el líder. Todos estos puntos nos van a ayudar a ¿qué? A primero reconocer cómo deberíamos crear estándares, que es uno de los mitos que estábamos hablando. La creación de estándares es parte de la gestión diaria que debemos tener los líderes, supervisores, jefes de turno, coordinadores de turno, para estabilizar los procesos, nuestros procesos, y corresponde a 3 específicas rutinas. La primera, que es definir y comunicar expectativas a través de la creación de estos estándares. Yo utilizo los estándares para definir mis expectativas y comunicarlas en todos los turnos, en todos los grupos, qué es lo que yo espero de este equipo, cómo deberían hacer su trabajo. Los estándares son expectativas documentadas. Punto. Es la obtención de resultados y en la ejecución de procesos que permiten que el autocontrol, evitan que yo tenga que hacer micromanagement, microgestión, y que racionalizan efectivamente el tiempo de los líderes, de los supervisores. La ausencia de estándares incrementa el riesgo de que las expectativas sean malentendidas entre los miembros de un mismo equipo, generando pérdidas de rendimiento. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que un operario o un supervisor, entendí que deberíamos hacerlo de esta forma, o pensé que debería hacerlo de esta forma, cuando en realidad no es culpa de él, es que no existe un estándar? ¿Cómo le podemos pedir cuál es la expectativa que tenemos si no la hemos definido claramente? Y para eso sirve el estándar. Como les decía, es una expectativa documentada. Para eso, miren, una de las cosas que debemos evitar es crear lo que llamamos unas líneas de ensamblaje de estándares, usando terceros y practicantes de manera independiente para crear los estándares. Para que los estándares sean respetados, deben ser entendidos y la mejor forma de alcanzar el entendimiento es crear los estándares de manera colaborativa entre los líderes y los operarios. Si no lo hacemos, lo único que vamos a hacer es crear frustración entre los operarios y privar al supervisor del rol de líder y de la oportunidad de aprender los procesos bajo su responsabilidad. Aquí otro beneficio de un estándar. Si un líder no sabe sus procesos,
La mejor forma de aprenderlos, adivinen cómo es, haciendo estándares. Puedo imaginar en este momento que muchos de ustedes estén argumentando el hecho que nuestros supervisores no tienen el tiempo para crear los estándares. A las justas pueden terminar el día a día que tienen. En realidad, si sus supervisores no tienen tiempo para crear los estándares, es porque no tienen estándares. Ellos usan todo su tiempo resolviendo problemas por falta de estándares. Les repito, si no tienen tiempo sus supervisores es porque están dedicando a resolver problemas que los estándares deberían resolverlo. Una operación sin estándares es constantemente llena de paradas, defectos por errores, malentendidos u olvidos. Adicionalmente, estándares bien hechos son un ahorro de tiempo para que el supervisor permita que cada miembro de su equipo reconozca cuáles son las expectativas acerca de la calidad y de la ejecución de su trabajo. Finalmente, cuando los estándares son creados por cada miembro de un equipo, son creados por el supervisor y los operarios, esto incrementa la confianza de los operarios en sí mismos y en su líder. Y también la autoconfianza del líder en el conocimiento del proceso, lo cual hace una enorme diferencia. Ahora, la segunda rutina que vamos a discutir en la gestión diaria consiste en conocer los puntos críticos que no deben fallar para que la operación pueda completarse sin accidentes, sin defectos en el tiempo y en el costo asignado. Los estándares son la plataforma para documentar estos puntos críticos del proceso, consensuarlos y así compararlos con todos. Para eso, el primer estándar a usar es la hoja de desglose de trabajo, que cuenta con 3 elementos. El primero, la secuencia de los pasos mayores, el qué, le llamamos el qué. Segundo, los puntos críticos de cada paso mayor, le llamamos el cómo. Y 3, los efectos si una desviación ocurre en los puntos críticos, el por qué. Lamentablemente, muchos estándares documentan lo obvio, incluyendo fotos o detalles superficiales, sin describir los puntos que hacen que el trabajo termine bien o mal. El segundo estándar a usar es lo que le llamamos la hoja de instrucción de trabajo, que adiciona a la hoja de desglose los siguientes elementos. 1, los responsables de aprobación, ejecución y de verificación, le llamamos el quién. Y 2, la frecuencia de ejecución de estándares del estándar y su respectiva duración, el cuándo. Para finalmente, el lugar ser especificado en dónde se va a ejecutar, el que le llamamos el dónde. Las hojas de desglose de trabajo y las instrucciones de trabajo son 2 documentos básicos que se crean a través de la aplicación de las 5W1H. Y como pueden ver, las 5W1H son 6 preguntas que corresponden a sus siglas de inglés, que es el qué, por qué, quién, cuándo, dónde y cómo. Un estándar debe responder estas preguntas. La tercera rutina que conversamos corresponde al entrenamiento de los líderes, que debe ser organizada y que debe participar con el propósito de transferir el conocimiento identificado en los estándares. Un beneficio importante, como les había mencionado, es que el líder del equipo, a través del entrenamiento, aprende enseñando a su equipo y así puede proveer soporte cuando sea necesario. El proceso de transferencia de conocimiento empieza con la preparación del entrenamiento. Y hay una frase que siempre repito de Abraham Lincoln, que dice, si tengo 8 horas para cortar un árbol, pasaría 6 horas afilando mi hacha. Y eso es importante. Para entrenar exitosamente, es importante una preparación detallada de lo que vamos a entrenar. Y la preparación comienza con la creación de una matriz de habilidades, que es simplemente la definición de quién vamos a entrenar, en qué vamos a entrenar y cuándo va a ocurrir el entrenamiento. En esa preparación también hay que definir el lugar de trabajo, asegurarse que cumpla las condiciones óptimas, que tengamos las herramientas y materiales apropiados y tengamos el programa adecuado para hacerlo. Si no tenemos un programa de entrenamiento, va a generarse una pobre preparación y va a generar ineficiencias.
Y finalmente, cuando aplicamos el entrenamiento, debemos asegurarnos que los operarios estén receptivos, que los líderes demuestren la aplicación del estándar en la Gemba y enfaticen los puntos críticos. Nótese aquí que son los líderes que hacen el entrenamiento. Y en este caso, cuando hablamos de líderes, hablamos del coordinador de turno, del supervisor de turno, del jefe de grupo, de la persona que está más pegado al nivel de operación. Cuarto, que el líder dé el seguimiento al operario corrigiendo errores y brindando el soporte hasta obtener la buena adherencia del estándar. Recuerden algo que siempre repetimos, si el alumno no aprendió, el sensei no enseñó. Muy bien, señores, aquí cubrimos cómo crear los estándares en estos tres elementos: definir, comunicar, identificar los puntos críticos y transferir el conocimiento. Eso es la parte de crear estándares. Ahora, para usar estándares, lo utilizamos en una gestión diaria. Y esa gestión diaria nos va a ayudar a hacer, primero, detectar desviaciones a través de rutinas de adherencia de procesos, que nos va a permitir auditar la ejecución de estándares aún sin existir pérdidas en el proceso. El objetivo es reforzar la adherencia al estándar y detectar pequeñas desviaciones, previniendo que se conviertan en defectos o retrasos. Yo sé que suena lógico y fácil de aplicar, pero sin embargo, yo veo muy pocas empresas que realmente lo ejecutan. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aprendieron a tener la rutina diaria de ir a sus procesos críticos, tomar el estándar y evaluar si el operario está ejecutando su trabajo, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, y darle la retroalimentación para evitar desviaciones? En muchas organizaciones no se entrena o fomenta a sus líderes a prevenir problemas a través de este seguimiento disciplinado de confirmación de procesos. Por lo contrario, es más común que los líderes que son promovidos son aquellos que tienen ese comportamiento heroico de saltar a los problemas cuando ya existen. Veamos el siguiente. Como ahora estamos hablando de detectar desviaciones para prevenir que existan variaciones, ¿cierto? Ahora vayamos al siguiente. Corregir. Corregir desviaciones. Esto se genera cuando yo quiero, cuando ya un problema existe y ya tengo que corregir cuando existe este problema. Por ejemplo, cuando aparece un producto no conforme, el líder usa el estándar para entender cuál es la desviación que ha creado y luego identificar la causa raíz de esa desviación. El estándar entonces provee las condiciones normales a las cuales se debe retornar. El ejemplo que les di cuando hay un problema y utilizo el estándar para reconocer cuáles son las condiciones normales a que debo retornar. Pero también la puedo utilizar en la gestión disruptiva. El líder usa estos estándares para eliminar desviaciones. ¿Qué quiero hacer? Quiero identificar e implementar mejoras de procesos que eliminen, que nunca más aparezcan esas desviaciones. No quiero corregirlas, quiero eliminarlas. En ese sentido, tengo que buscar la causa raíz de la desviación para que no exista la necesidad de corrección y eliminar los puntos críticos. Otra vez, el término puntos críticos, que generan la mayor cantidad de desviaciones, estableciendo un nuevo estándar a partir de las nuevas condiciones de operación. Aquí, un supervisor, por ejemplo, puede implementar Poka-yoke para eliminar desviaciones o ajustes en un equipo. Sigamos. Ahora, este punto de prevención nos está enseñando que tenemos tres elementos básicos: detectar, corregir y prevenir. Pero estos de acá están alineados a dos gestiones: gestión diaria y gestión disruptiva, que nos permiten usar los estándares de manera efectiva. Déjenme mostrarles un ejemplo de cómo un coordinador de turno que lidera un grupo de operarios puede establecer rutinas de gestión diaria y gestión disruptiva. Tomen nota. Como parte de su gestión diaria, este coordinador le dedica 30 minutos todos los días para auditar procesos. El objetivo es crear una rutina para detectar de manera temprana desviaciones antes que se conviertan en fallos o defectos, como ya lo discutimos. Segundo, interdiario.
dedica por lo menos 1 hora a revisar procesos que presentan desviaciones, o sea, ya existen desviaciones, y que requieren la participación del coordinador para entender la causa raíz. En estos casos, el coordinador con el operario utilizan el estándar para revisar los puntos críticos del proceso. Así, el estándar se convierte en la guía para identificar los efectos de las desviaciones. Tengo el estándar a mi mano y puedo ver cuáles van a ser estos efectos y relacionarlos con los puntos críticos que están en el estándar. De identificarse puntos críticos que no hayan sido documentados en el estándar o de requerir mayor claridad en alguno ya existente, el coordinador y el operador actualizan en ese momento el estándar. Usan un marcador rojo, por ejemplo, para comunicar al resto del equipo y seguir monitoreando y validando sus hallazgos. Si se dan cuenta, el estándar es un documento vivo que nos va a servir ¿para qué? Para administrar, gerenciar nuestros procesos. ¿Qué más? Por lo menos una vez a la semana, el coordinador selecciona un proceso para reforzar aquellos operarios que requieren entrenamiento y documentar su progreso. Como parte de su gestión disruptiva, también participa todos los martes con el equipo de mejora continua por 2 horas en desarrollar contramedidas para prevenir desviaciones y actualizar estándares. La frecuencia de la rutina de mejora depende del nivel de madurez de cada organización. Como pueden ver en este coordinador, está utilizando 3 tipos de rutinas que buscan reducir y eliminar la variación mediante el uso de los estándares. El primero, la primera rutina, usa estándares para detectar desviaciones antes que generen problemas. El segundo tipo de rutina que utiliza, usa los estándares para corregir desviaciones de manera rápida y efectiva. Y el tercero, utiliza los estándares para prevenir la aparición a través de esfuerzos de mejora continua. Muy bien. Vayamos ahora a amarrar cómo estos 2 propósitos, la gestión diaria, SDC, que es estabilizar los procesos, y la gestión disruptiva, PDCA, que es mejorar los procesos, trabajan de manera interactiva en la creación y usos de estándares complementándose en un ciclo continuo de mejora continua. Las rutinas de gestión diaria que permiten crear procesos más estables siguen este ciclo que le llamamos SDCA. ¿Qué significa? Primero, es crear el estándar documentando expectativas. Luego, implementar el estándar enfocándose en los puntos críticos del proceso. Tercero, verificar la ejecución correcta del estándar y finalmente, ajustar la ejecución del proceso para que cumpla con el estándar. Note que este ajustar corresponde a la ejecución del proceso y no al estándar. No estamos ajustando el estándar, estamos ajustando la ejecución del proceso. Este ciclo SDA que acabamos de describir se debe repetir hasta que el proceso sea lo suficientemente estable para mejorarlo. Y es ahí, en el proceso de mejorarlo, donde aplico la gestión disruptiva siguiendo el ciclo PDCA. Este ciclo PDCA tiene como propósito crear un nuevo nivel de productividad a través del reordenamiento de las 4 M's. La M de métodos, materiales, máquinas y mano de obra. ¿Cómo funciona el ciclo PDCA? Primero, planea las mejoras a implementar. Luego, implementa las mejoras, seguido por verificar la efectividad de esas mejoras implementadas y finalmente, ajusta las mejoras hasta alcanzar los resultados planeados y estandarizar la nueva forma de trabajo. Es ahí que ambos ciclos, el PDCA, se alinea con el SDCA. El ciclo SDCA inicia donde el PDCA ha terminado. Y estas 2 secuencias, de estos 2 ciclos, mejor dicho, es lo que Taiichi Ohno se refería cuando decía que no hay mejora continua sin estándares y no hay estándares sin mejora continua. Es un continuo, es un infinito, en el cual se estabilizan los procesos y se mejoran los procesos. Muy bien. Otra
Otra situación que recibimos es cuando nos dicen, tenemos estándares publicados, pero aún así los operarios cometen errores. Aquí enfrentamos dos posibles situaciones. La primera es que no reconocemos en su cabalidad integralmente la inclinación natural de todos nosotros a cometer errores. Ya lo dije, errar es humano. Es una condición natural y que se refleja en el día a día de nuestras actividades, en cada uno de los operarios que tenemos. Normalmente, personas no erran porque quieren. Un dato importante, por ejemplo, 94% de los accidentes automovilísticos se deben a error humano. 94%. Nadie decide, hoy voy a tener un accidente de carro, vamos a ver cómo nos va. No. Por ejemplo, un tipo de error humano muy común que sucede en nuestras plantas es lo que se llama el error competencial. Y hacemos muchos problemas desde el punto de vista de recursos humanos, sanciones, etcétera, para tratar de corregirlo y, ¿verdad?, no estamos atacando la causa raíz. ¿Qué acontece en el error competencial? Personas que tienen el conocimiento, las habilidades y la experiencia adecuada para realizar la tarea correctamente. La tarea probablemente se haya realizado correctamente muchas veces por esa persona, pero aún así ellos cometen errores. Eso es normal. Eso es parte del error humano. Si no reconocemos esa naturaleza del error humano, no vamos a reconocer que los estándares por sí solos no van a eliminar errores, por más bien documentados que estos sean. No son los estándares, son las rutinas de detección, corrección y prevención las que permiten cosechar los beneficios de estándares bien elaborados. Para eso, un estándar debe permitir identificar los puntos críticos. Repito, un estándar debe identificar los puntos críticos. Aquellas actividades en el proceso que son susceptibles al error humano. Un ejemplo aquí. Si una secuencia de pasos para graduar un parámetro en un proceso complicado genera defectos, esta secuencia complicada debe ser identificada en el estándar como un punto crítico y los operarios deben aprender a reconocerlo y ejecutarlo debidamente. El estándar también va a servir al equipo para que enfoque sus esfuerzos en eliminar ese punto crítico a través de la mejora continua. Segundo, cuando nos dicen tenemos estándares publicados, pero aún así los operarios cometen errores, nos puede inducir a pensar que el estándar no cumple con los requisitos necesarios para reducir y eliminar desviaciones. O sea, no está diseñado con el objetivo y no tenemos las rutinas de cómo debemos usar el estándar de manera correcta. Es difícil saber cómo utilizar un estándar si es que no tenemos un claro entendimiento del propósito. Y eso es lo que vamos a discutir en algunos momentos. Un error común es no incluir esos tres elementos que discutimos en la hoja de desglose de trabajo. El famoso qué, que identifica cuáles son los pasos mayores. El cómo, que es la parte más crítica del estándar, que describe esos puntos críticos que debemos ejecutarlo correctamente. Y el por qué, que nos describe cuáles son los efectos de existir una desviación en los puntos críticos. Y nos van a hacer claros qué errores vamos a cometer cuando una desviación ocurra. Estos elementos los ponemos, como digo otra vez, en estos dos procesos, en crear estándares que se diseñan a través de rutinas de gestión y usar estándares que son rutinas también de gestión en el término de gestión diaria y disruptiva y que nos alinea a los propósitos de los estándares, que es estabilizar y mejorar los procesos. Muy bien. Déjenme mostrarle un ejemplo de una hoja de desglose de trabajo. Aquí, la hoja de desglose, que es la primera herramienta de estandarización que el supervisor utiliza, le va a permitir que, 1, listar la secuencia de los pasos mayores de manera simple, directa. 2, le va a permitir detallar los puntos críticos o trucos que los operarios deben realizar para cumplir con éxito y sin accidente su trabajo.
Y 3, describir los efectos de no cumplir con los puntos críticos. Revisemos el primero. Por ejemplo, este desglose de trabajo se realiza para la operación control de longitud de galleta. El primer paso es retirar la galleta. Y fíjense los puntos críticos. Primero, tomar muestra de galleta a 10 minutos y 20 minutos del inicio del batch. Y segundo, tomar 3 galletas, una de cada extremo y una del centro. Fíjense que aquí no estamos viniendo a describir, pegar fotos, no estamos elaborando información que no es crítica. Aquí estamos haciendo que aquellos elementos que hacen o rompen una operación, que lo hacen bien o mal una operación, estén claramente comunicados e identificados primero. Fíjense en la parte del efecto, lo que llamamos el porqué. En retirar galletas, el primer punto crítico era tomar muestras de galletas a 10 minutos y 20 minutos del inicio del batch. El efecto, si no lo hacemos, es que debido al batch que dura 25 minutos, requiere medirse al inicio y al final para detectar la variación entre los batches. Si yo no hago esa medida a 10 y 20 minutos, como solo el batch dura 25 minutos, el operario no va a poder detectar variación dentro del batch. Y fíjense para el siguiente punto crítico, tomar 3 galletas, una de cada extremo y del centro. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque nos permite, debido a que hay 60 filas de galletas, es necesario identificar la variación a lo largo de una línea. Con este tipo de hoja de desglose, ¿qué estamos consiguiendo? Que el supervisor, el ingeniero, el operario entienda cuáles son los puntos que debe enfocarse y cuáles son los efectos si no los hace bien. Y de hecho, también me va a servir para hacer troubleshooting, o sea, para resolver el problema, resolver la desviación. Si yo veo que no estoy capturando desviación, puedo darme cuenta que el efecto es que no estoy tomando, al no tomar a 10 y 20 minutos y de repente simplemente tomo una muestra, al primer minuto que sale la galleta, voy a ver que existe variación o no existe variación que estoy capturando. Si se dan cuenta, es bien simple, práctico y directo. Y esta es la herramienta del supervisor, del líder, que debe tener claro los procesos. Con este documento, vamos a comenzar a desarrollar el resto de documentos, pero sigamos con las preguntas. Cuando la respuesta es, nuestros procesos son muy complicados para usar estándares. ¿Qué están hablando de aquí? Aquí están hablando de que nos enfrentamos a situaciones que, por la complejidad, originan dudas del beneficio de los estándares. Sin embargo, los estándares son la mejor herramienta para entender y gestionar y mejorar procesos complejos. Esta creencia que los estándares son menos efectivos en la medida que los procesos se complican, se debe principalmente, una vez más, a la falta de entendimiento de cómo crear estándares y cómo usarlos cuando un proceso, por su alcance o nivel de sofisticación, es percibido como complejo. El primer paso en la creación de estos estándares es descomponer el proceso en subprocesos que nos van a permitir manejarlos y entenderlos, y así poder identificar los puntos críticos en cada uno de los pasos. Aquí, la hoja que presentamos, la hoja de desglose de trabajo, es el primer documento para estandarizar un proceso complejo en estos subprocesos. Luego vamos a crear la hoja de instrucciones, que es el segundo documento, que nos va a permitir adicionar, complementar la hoja de desglose en los elementos de quién, cuándo, frecuencia, en relación de frecuencia y duración y el dónde. Estos dos documentos nos van a permitir mayor efectividad en el entrenamiento y en el desarrollo de las habilidades para que puedan trabajar. ¿Qué hacemos con estos documentos? Estamos agregando lo importante de lo trivial. La segunda opción se debe a la falta de entendimiento, no en relación a cómo crear los estándares, pero sino en la relación cómo usar los estándares.
Y en este caso, el nivel de complejidad hace evidente la necesidad de tener rutinas que permitan identificar desviaciones, corregirlas y, aún más importante, establecer esfuerzos para eliminarlas a través de la mejora continua. El objetivo del estándar es, por lo tanto, transformar procesos en menos complejos, menos susceptibles a errores a través de mecanismos como el POCA-YOK. Aquí es un ejemplo de una hoja de instrucción de trabajo. Y como pueden ver, tenemos especificado el quién, el dónde y el cuándo. Esta hoja nos va a permitir desarrollar en el quién los responsables de aprobación, de ejecución y verificación, en el cuándo, en términos de la frecuencia de ejecución y duración de cada paso, y en el dónde, el lugar específico donde se ejecuta el estándar. Si se dan cuenta, es el mismo documento que estábamos hablando porque tenemos el paso mayor, el punto crítico y motivos, la hoja de desglose, pero ahora tiene adicionales elementos que nos van a permitir controlar la ejecución del proceso. Y como dijimos, nos va a ayudar a identificar cuando existen desviaciones. Retirar la galleta es 30 minutos, ¿correcto? Entonces, si demora más o menos, significa que algo estamos haciendo errado. Muy bien, la ejecución de estos dos elementos, de estos dos hojas de estándares, se ejecutan a través, o se realizan a través de las 5 W1H, que es este conjunto de 6 preguntas que utilizamos para crear los documentos, la hoja de desglose y la hoja de instrucción de trabajo. Nótese que las primeras 3 preguntas, qué, cómo y por qué, es la hoja de desglose. Y las 3 siguientes, quién, cuándo y dónde, sirven para complementar la hoja de desglose y crear la hoja de instrucción de trabajo. De esta forma, el corazón del estándar es el 5W1H. Muy bien, otra de los casos o situaciones es cuando nos responden, no tenemos tiempo ni recursos para crear todos los estándares que necesitamos. Esta situación presenta 2 malentendidos en relación a cómo crear y usar estándares. Primero, pensar que los estándares son ajenos a la función de los supervisores. En muchos casos, los estándares son hechos por los ingenieros de procesos o industriales para documentar procedimientos que en la realidad nunca suceden. Es muy frecuente, penosamente, que cuando pido ver estándares para entender un proceso, la respuesta típica es, los tenemos, pero no están actualizados. Y en otros casos, no tenemos suficientes ingenieros para actualizarlos. Aun cuando es recomendable que los ingenieros, ya sea proceso, calidad o seguridad, deben participar en la creación de los estándares, es necesario que se entienda que los estándares son herramientas de gestión diaria de y para los líderes de equipos, para que ellos puedan manejar el día a día de las operaciones. La responsabilidad del supervisor es de crear y mantener los estándares. Los ingenieros pueden ayudar y pueden ayudar mucho, pero quien es responsable al final es el supervisor. Como discutimos en unas slides más arriba, si el supervisor no tiene tiempo para hacer sus estándares, es que está usando su tiempo en resolver problemas que debía haber eliminado con el uso de los estándares. El primer paso, entonces, es que el supervisor con los operarios complete los 3 elementos de la hoja de desglose, la que hemos cubierto, en aquellas operaciones que le quitan más tiempo. Es el supervisor basado en aquellos procesos que le están haciendo sufrir, que le dan dolor de cabeza, que comienza a decidir dónde debe comenzar a hacer la estandarización. Y la primera hoja es lo que le llamamos la hoja de desglose de trabajo. Segundo, también es común pensar, y eso es lo que estábamos discutiendo anteriormente, que los estándares deben ser diseñados en computadora con fotos editadas que requieren conocimiento de Excel, PowerPoint, Word u otros documentos. En realidad, y ese es uno de los mitos más grandes, los mejores estándares se comienzan a mano con lápiz y borrador.
Y si se dan cuenta, la hoja de desglose no necesita ninguna foto. Y es la herramienta más importante que tiene el supervisor para crear ese conocimiento documentado y establecer expectativas. Es la calidad del contenido, no la forma, que hace un buen estándar. Para un supervisor, crear un estándar debe ser tan simple como reconocer qué procesos son las fuentes de mayores problemas, ir a la Gemba y trabajar con el operario en cuáles son las desviaciones que están ocurriendo y cómo eliminarlas. Es obvio que para un supervisor novato que no tiene conocimiento del proceso, esta tarea demanda tiempo. Pero es una inversión que todo supervisor que quiere ser eficiente y efectivo tiene que hacerlo. Y que no puede delegar, no se puede delegar el conocer el proceso que manejas. Supervisores, no se puede controlar lo que ustedes no conocen. Ahora cubramos un poco los 5 principios que todo estándar efectivo debe tener. Comencemos. 1. El estándar debe ser claro, debe ser específico, directo y no debe presentar ambigüedades. Debe ser simple, de fácil entendimiento. ¿Para quiénes? Para los operarios, los supervisores, los coordinadores de turno, y que permita el aprendizaje y aplicación, manteniendo la claridad del conocimiento documentado. Debe ser visual, debe ser único. No existen otros estándares que confundan dónde encontrar el conocimiento documentado. Todos debemos saber dónde encontrarlo. Cuarto, debe ser visual. Debe usar imágenes y diagramas para facilitar la comprensión de los conceptos e instrucciones, donde sea necesario. En muchos casos, esto es muy mal entendido. Cuando hablamos de visual, veo que los estándares tienen fotos mostrando la máquina. Y mi pregunta siempre es, ¿qué gano con esa foto? ¿Cuál es el valor para el operario ver su foto en el estándar? Ver la foto de la máquina en el estándar. Muy poco valor. La parte visual se refiere a describir los puntos críticos, no describir cada paso. Un error muy típico que sucede. Finalmente, tiene que ser accesible. ¿De qué sirve que tenga un estándar que es claro, simple, visual, si no tengo acceso al estándar? Tiene que ser fácil de ubicar, ya sea visual o virtual, de tal forma que cuando quiero hacer la auditoría de procesos, la adherencia de procesos o quiero hacer mejora de procesos, pueda rápidamente usarlo, sacar el estándar y marcarlo en rojo, poner anotaciones para trabajar. Un estándar que está perfectamente cuidado no es un estándar vivo, es realmente un estándar muerto. Y ese es uno de los mayores problemas. Felizmente, con la última versión de la ISO, los estándares, la documentación del conocimiento ha tomado un papel más importante en relación a la mejora continua con el ciclo PDCA, lo cual es muy bueno. Entonces, no se olviden de estos 5 principios de estándares efectivos. Ahora, veamos los tipos de estándares que tenemos. Aquí hablamos de 2 tipos de estándares. Sin importar en qué área se aplica, los estándares se pueden clasificar de acuerdo al propósito que cumple. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Y lo podemos clasificar en 2. Primero, para ejecutar una tarea, actividad o proceso. Por ejemplo, las instrucciones de ensamblaje, las instrucciones de arranque o parada de una línea. Son estándares de ejecución. Pero también hay otro tipo de estándares, son estándares de verificación o contrastar, validar una condición actual contra una condición ideal. Por ejemplo, estas son instrucciones de mantenimiento autónomo, inspecciones de calidad, todo referente a cumplir especificaciones. En ambos casos, los estándares deben incluir las especificaciones, parámetros, formatos necesarios para ejecutarlos. Sin embargo, mientras los estándares de ejecución sirven para crear valor en el proceso,
Los estándares de verificación no añaden valor, pero son necesarias para evitar la creación de desperdicios. En muchos casos no es todo negro o todo rojo. En muchos de estos casos, un estándar incluye ambos, la parte de ejecutar y la parte de verificación. Tiene pasos de ejecución y pasos de verificación. Por ejemplo, en TPM, en mantenimiento productivo total, el mantenimiento autónomo requiere de la estandarización del proceso de limpieza, inspección y lubricación, que se llama, por sus siglas en inglés, en el SIL. Y ese estándar tiene una secuencia de pasos que el operador tiene que hacer, pero también una secuencia de inspecciones, verificaciones que también tiene que hacer. Entonces, el SIL, que es el estándar de limpieza, inspección y lubricación, es un estándar de ejecución, pero también de verificación. Muy bien. Ya casi la hora. Quisiera redondear un poco lo que hemos aprendido en este momento. Primero es que si no entendemos cuál es el propósito de los estándares, estamos perdiendo el tiempo. Los estándares solo sirven para incrementar la productividad. Si un estándar no le está ayudando a crear la productividad, bótenlo. Aprendamos de cero cómo debemos utilizarlo, cómo debemos crearlo. Entonces, lo primero que debemos entender es que cuando hablamos de estándares no solo hablamos de documentos impresos, sino hablamos de rutinas. Y hablamos de dos rutinas. La rutina de gestión diaria, que nos va a permitir estabilizar el proceso. Esa es la herramienta más importante. Las rutinas diarias, que nos va a permitir que el operario, el supervisor trabajen juntos en estabilizar el proceso. Para eso sirve ese documento impreso, ese estándar. Sin ese estándar, es bien difícil estabilizar el proceso porque no hay forma para hacerlo. Ok, luego, cuando hablamos de estándar, hablamos también de la gestión disruptiva, que es mejorar el proceso. Los estándares nos van a permitir para establecer cómo debemos trabajar, cómo debemos usar los estándares de manera que nos sirva para mejorar los procesos. Estos dos son elementos claves que nos van a permitir que el proceso de crear y el proceso de usar no están separados. No es que tenemos un grupo de personas que crean los estándares y otro grupo de personas que usan los estándares. Quien crea y usa los estándares, quien es responsable de crear y usar los estándares es el líder, no el operario. Le repito, los operarios no utilizan los estándares. En todos los años de experiencia, que son muchísimos, trabajando en plantas, yo no he visto un operario que venga y me diga, todas las mañanas abro mi estándar para revisar si estoy cumpliendo el estándar. Inclusive los checklists que utilizamos en TPM, ellos después de varias veces que lo han repetido, ya no los van a revisar. Entonces, el estándar no está diseñado para el operario recordar cómo debe hacerlo, porque él lo hace todos los días. El estándar es la herramienta de gestión del supervisor que me va a ayudar en mi gestión diaria, en mis rutinas diarias, como ponemos ahí, definir mis expectativas primero, identificar cuáles son los puntos críticos que debemos todos observar y luego cómo transferir ese conocimiento para la adherencia de los estándares. Crear estándares significa esos tres puntos: definir, comunicar expectativas, identificar puntos críticos y transferir el conocimiento. En cambio, el usar, que también es realizado por los líderes, representa dos gestiones: la diaria, el día a día, que me va a permitir estabilizar mis procesos como detectando desviaciones antes que me crean producto no conforme o pérdidas de eficiencia. Y corregir esas desviaciones, porque con el estándar yo ya puedo saber qué desviación, qué no estoy haciendo bien, qué está causando esa desviación y qué debo hacer para corregirlo. Y finalmente, el usar estándares también me sirve para crear un nuevo nivel de eficiencia o productividad. Y esa plataforma me sirve
porque en el estándar yo ya estoy reconociendo cuáles son esos puntos críticos que debo eliminar. Muy bien, señores. Creo que el tiempo se nos ha vencido un poco y le doy la voz a Kevin para que nos ayude con las preguntas. Jaime. Alejandro Jacome nos pregunta que si los estándares deben ser creados por el líder o en conjunto líder con operario. Alejandro, ¿cómo está usted? Espero que usted esté muy bien allá en Guayaquil. Es una buena pregunta. Los estándares deben ser hechos del líder con el operario. Cuando el líder agarra y dice, yo tengo problemas en el proceso A, estoy produciendo muchos productos no conformes. El líder va con una hoja en blanco, lápiz y borrador y le comienza a decir, ¿cuáles son los problemas que tú tienes? Y comienza a crear este primer documento que le llamamos el desglose del trabajo, ¿cierto? Y con él va a comenzar a romper el problema en tres, el proceso va a romperlo en tres elementos. ¿Cuáles son los pasos mayores con el operario? Es decir, ¿cuáles son los pasos mayores que tú haces? Y le va a decir, ¿cuáles son los puntos críticos que debes tener? ¿Cuáles son los trucos, la maña que debes tener en cada uno de estos pasos, que le vamos a llamar puntos críticos? Los va a documentar y luego le va a decir, si yo no cumplo o no ejecuto este punto crítico, ¿cuál es el efecto que voy a tener? Y eso también lo documento. Entonces, regresando al slide que describe la hoja de desglose de trabajo, este documento es realizado con el operario. El supervisor no tiene el conocimiento. Quien lo realiza realmente es el supervisor con ayuda del operario. En muchos casos, lo que hace es que el coordinador de turno, la persona que está más cercano a los operarios, que trabaja directamente, es responsable de hacer este trabajo. Porque ¿qué va a permitir? Va a permitir que todos los operarios pongan su conocimiento, que ya sea que ellos aprendieron cometiendo errores o a través de que alguien les ha enseñado, se ponga un documento claro que pueda ser comunicado por todos. Muy bien. Siguiente, de Galo Medranda. Para un estándar de rutina, ¿se considera la operación ideal en tiempos de ejecución y procesos o se toman tiempos de holgura en cumplimientos? ¿Hay un porcentaje estimado de tiempo de desviación de un estándar para poder evaluar si requiere o no actualización? Esta es una pregunta bastante interesante y bastante de ingeniería. Muy bien, déjenme mostrarle el estándar que es la instrucción de trabajo, la hoja de instrucción de trabajo. Cuando yo defino los tiempos en cada uno de estos procesos, lo que normalmente realizamos no es ni el promedio ni el mejor de los tiempos. Lo que capturamos aquí es lo que llamamos el tiempo repetible constante, el que más se repite, que permite ejecutar el trabajo correctamente. Entonces, cuando uno analiza esta operación, con el operario, con el supervisor, está definiendo aquella repetibilidad que permite realizar el trabajo al menor tiempo posible. En otras palabras, es el mejor tiempo repetible. No es el promedio, no es el promedio más menos un tiempo, no lo es. No está castigado con fatiga, demoras o retrasos. Es el tiempo que se está poniendo para la ejecución de la tarea. ¿Por qué lo hacemos? Porque ese es el tiempo que yo voy a ir a auditar, ver si el operario puede ejecutarlo. Ahora, ese no es el número, yo con ese tiempo no puedo sacar el número de piezas o unidades que voy a tener. Ahí es donde yo utilizo la fatiga, los porcentajes de descanso o retraso que se ocasiona. Para la capacidad o balance de línea, yo utilizo como insumo en los tiempos que ven en la pantalla, la suma de cada uno de los pasos mayores, pero tengo que adicionarle
los tiempos que se generan por retrasos, cansancio, etcétera, etcétera. Todas esas tablas son trabajos de ingeniería que son muy bien reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo o por organizaciones de ingeniería industrial. Lo importante en los estándares son dos elementos. Uno, el primero es en relación a ver si el operario puede cumplir su trabajo en el tiempo, en la calidad y en la secuencia adecuada. Y para eso utilizo el tiempo, el mejor tiempo repetible. Esa es la primera parte. La segunda parte se refiere al cálculo de capacidad. Yo utilizo de la hoja de instrucciones este tiempo que he medido y le multiplico un porcentaje. En algunos casos puede ser entre el 10 al 25%, dependiendo de las actividades, dependiendo de la frecuencia. Todo esto en tablas de ingeniería industrial. Muy bien. Esas serían todas las preguntas que tenemos. Bueno, señores, agradezco bastante por su tiempo. Espero que haya servido. Y recuerden, señores, el mito más grande que debemos romper es que los estándares están siendo diseñados para los operarios. En realidad, los estándares son para los coordinadores de turno, supervisores, para los dos elementos que hablábamos. Primero, estabilizar los procesos, hacerlos más estables. Y segundo, mejorarlos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos. Que tengan un excelente día. Gracias, Jaime.